hermano. Hermano, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios hasta este momento ha cuidado y ha proveído para cada uno de vosotros. Amén. Ese hermoso cántico que cantábamos de la fidelidad de Dios es algo, hermano, que desde el momento en que el hombre le falló en el Edén, aún desde ese momento la fidelidad de Dios fue buena, mi hermano. Porque ahí en ese momento el hombre lo perdió todo. Todo lo perdió. Pero Dios ahí mismo hizo un plan para que a su debido tiempo el hombre volviera a poner la mirada en su Creador, en Dios, y que el hombre, a través de Cristo, encontrara el camino a Dios. Y para que en Cristo el hombre recibiera perdón, recibiera esperanza, recuperara su dignidad, su autoridad, recuperara todo aquello que el enemigo le robó en el Edén. Porque lo que sucedió ahí en ese momento fue algo grave, algo grande, mi hermano. En ese momento el hombre, cuando Eva escuchó las mentiras del enemigo y ambos desobedecieron a Dios, en ese momento el hombre emocionalmente fue dañado, mentalmente fue dañado, físicamente fue dañado, porque en ese momento entró el engaño a los corazones de ellos, y por causa de ese engaño vinieron otras cosas más. El domingo pasado les dije que en ese momento el hombre se sintió engañado y el hombre fue echado de ese lugar el cual Dios había preparado para él. Y en ese momento el hombre, ambos, en ese momento, ellos se sintieron avergonzados por lo que habían hecho. Se dieron cuenta que estaban desnudos, entró la vergüenza también. Y el domingo pasado les dije que cuando esos hombres fueron echados del Edén, la Biblia no lo especifica, pero yo creo que hubo reproche tanto de Adán para Eva como de Eva para Adán. Hubo reproches. Cuando se tuvieron que enfrentar a la vida, a los problemas, creo que en ese momento que Eva le reprochaba el por qué, dónde estaba él cuando la serpiente le habló al oído, dice la palabra. O quizás Adán diciéndole fue tu culpa por haber escuchado, porque al final de cuentas ninguno de ellos se quiso hacer responsable de lo que ellos habían cometido. Y más adelante sufrieron el dolor de la pérdida de un hijo. Todo eso alteró su estado emocional. Y hasta este momento así ha venido sucediendo, mi hermano. Pero para que el hombre vuelva a ser restaurado a su estado original, al cual fue creado, fue para eso que el Padre envió a su Hijo, para que el Hijo les volviera a mostrar el camino, para que el Hijo les otorgara perdón, esperanza, y para que en el Hijo el hombre volviera a recuperar lo que perdió en el Edén, porque es a través de Cristo donde el hombre se vuelve a encontrar a sí mismo y vuelve a encontrarse con su Creador. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón del hombre para restaurar todo ese daño emocional que fue causado en el hombre. Empieza un proceso de restauración interna, de restauración en la mente, de renovar a las personas, porque el hombre fue engañado y desde ese momento todo lo que ha venido viviendo es una mentira. Y fue tanto el engaño, mi hermano, que a veces a las personas es más fácil que crean una mentira a que crean la verdad, porque el cuerpo ya está acostumbrado y es más fácil creer una mentira que creer una verdad. Pero qué bueno que el Padre envió a su Hijo para mostrarnos la verdad.
Y es allí en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 14 en adelante, vamos a mirar ahí la misión la cual Cristo vino a hacer. Él fue claro y específico en la obra que Él vino a hacer en esta tierra. El de volver a restaurar al hombre, volverle la dicha al hombre que en un momento perdió. La verdadera dicha, mi hermano, la verdadera felicidad, no la felicidad que este mundo ofrece con sus deseos, sus deleites y placeres, sino una verdadera felicidad, una verdadera paz, mi hermano, que dice la palabra que solo viene de lo alto. Y en Lucas capítulo 4, del versículo 14 en adelante, miremos ahí la obra que Cristo Jesús empezó a hacer. Pero para eso el hombre tiene, o las personas, tienen que abrir su mente, tienen que abrir sus corazones y deliberadamente, mi hermano, esforzarse, deliberadamente abrirse y tener fe en lo que dice la palabra o en lo mismo que dijo Cristo. Cristo subió, una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Dice la palabra que fue probado en ese lugar. Y con eso puedo entender que la prueba a veces es buena, porque la prueba solo produce dos cosas en la vida de un hombre: o la persona termina toda amargada, resentida con la vida, molesto con Dios, molesto más con todo, o esa prueba, mi hermano, lo hace una persona dócil que sabe doblegarse ante los pies de Cristo Jesús. Y dice la palabra que Jesús, una vez que estuvo allá, dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea, al lugar donde Él creció. Y dice la palabra que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La fama de lo que Cristo hacía. Sanaba a los enfermos. Ahí está una información amplia de todo lo que hacía. Su fama se conocía por todo alrededor. En el versículo que sigue, dice que Él enseñaba en las sinagogas de ellos y siendo glorificado por todos. Versículo que sigue, es el mismo versículo. Y dice en el versículo 14, en el versículo 15, no, en el 16, que Jesús una vez nos vuelve a decir que vino a Nazaret, a donde se había criado, y Él llegó allí en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer una porción de las Escrituras que Él había escogido. Ahora quizás nunca se ha hecho usted esta pregunta: ¿por qué no está en el templo y está en una sinagoga? ¿Y cuándo fue que las sinagogas surgieron en esa nación? Los estudiosos dicen que las sinagogas quizás surgieron cuando ellos estuvieron presos en Babilonia, que fueron en cautiverio. Como no tenían un lugar, el templo, un lugar para ir y adorar a Dios, ellos establecieron las sinagogas, un lugar donde ellos se reunían en el día de reposo para estudiar la ley y tener convivio entre ellos mismos. Por eso cuando ellos regresaron del exilio para atrás a Jerusalén o a Israel, ellos ya venían con esta costumbre y fue ahí que ellos siguieron y fueron establecidas las sinagogas. Entonces Cristo baja de ese monte, llega ahí, toma una porción del libro y empieza a leer, y en el versículo 17 dice de esta manera, que Cristo, en el versículo 17, dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito la misión de lo que Cristo había venido a hacer a esta tierra. Ahora, para aquellos que quizás quieren saber dónde es que se encuentra esta parte del libro de Isaías, donde habla de esta profecía, es en Isaías 61, versículo 1 y versículo 2, léalo todo. Ahí se menciona de esta profecía. En aquel momento era una profecía, pero ahora en Cristo ahí se estaba cumpliendo. Y vamos a mirar ahí lo que Cristo dijo, mi hermano, lo que vino a hacer para el pecador, para aquellas personas que necesitaban del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Luego dice ahí en el versículo 18, y es ahí donde nos vamos a quizás atorar un buen rato, mi hermano. El versículo 18 comienza diciendo de esta manera, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Cristo se para ahí diciendo: yo he sido enviado y he sido ungido para darle las buenas nuevas a los pobres. Y no estaba haciendo referencia también a los pobres materialmente, pero el énfasis en sí era más la pobreza espiritual en la que las personas se encontraban en ese momento, porque el hombre lo había perdido todo. Y si un hombre, una persona en esta tierra, no importa los lujos que tenga, las mansiones que tenga, los carros que tenga, los viajes de lujo que tenga, no estoy en contra de esas cosas, mi hermano, amén. Si el creyente las tiene, qué bueno, disfrútelas y invítenle por ahí también. Sino que no importa todo lo que tenga, si esa persona no tiene a Cristo, de nada le sirve. Sería feo cuando quizás un hombre todo lo tiene aquí en la tierra, pero nunca conoce a Cristo, nunca se rinde a sus pies. El día que Él llegue ante su presencia, todos sus viajes, todos sus lujos, todos sus carros, todo el dinero que haya tenido acumulado en su cuenta bancaria, nada de eso lo va a salvar o le va a otorgar la vida eterna. Lo único que le va a otorgar la vida eterna es si conoció a Cristo y rindió su vida a Cristo Jesús. Amén. Por eso la misma palabra dice: haceos tesoros en los cielos, donde la orina dice no corrompe. Hagan tesoros allá en los cielos, pongan la mirada allá en los cielos. Y Cristo está haciendo referencia a esto, ¿sabe por qué? Porque el hombre lo había perdido todo. Una vez más lo vuelvo a decir, había perdido su posición especial con el Señor, había perdido su dignidad, había perdido su autoridad, y por consecuencia de eso entró el pecado, entró la angustia, entró la ansiedad, entró la enfermedad, entraron un montón de cosas. Una vez más lo vuelvo a decir, que dañó el estado emocional de las personas. Pero cuando el hombre fue creado fue perfecto, y ese es el estado original del hombre, y debe de ser así. Entonces Cristo dijo: yo he venido para darle las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay perdón de pecados, de que en Cristo se encuentra el camino al Padre, porque mismo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo es la llave, Cristo es la conexión al Padre. Y si alguien más anda buscando encontrar el camino de otra manera, siga perdiendo su tiempo, porque no lo va a encontrar. Porque dice la palabra que solo un nombre fue dado a los hombres en el cual el hombre encuentre perdón, encuentre salvación, encuentre esperanza, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esas sí que son buenas noticias para los pobres, hermanos. Por eso es que la persona en Cristo vuelve, mi hermano, a conectarse con su Creador. En Cristo la persona vuelve a recibir de todo lo que el Padre le entregó a Cristo. Todo lo vuelve a recibir en Cristo Jesús, mi hermano. Y esas son buenas nuevas para los pobres. Y aún dice la palabra, hablando de otra pobreza, porque el pobre tiene que rendirse a los pies de Cristo, mi hermano, amén. Y eso no quiere decir que para el rico no hay esperanza. Para ambos, mi hermano, en los cielos, allá cuando el Señor nos llame a cuentas, ricos y pobres van a ser juzgados, ambos. Pero qué bueno aquellos que han escuchado las buenas nuevas de salvación. Entonces Cristo vino a dar las buenas nuevas a los pobres. En el siguiente punto ahí mismo dice de esta manera:
Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que la vida los ha golpeado. Aquellos que han sido engañados. Aquellos que han sido lastimados físicamente, emocionalmente. Aquellos que están quebrantados, que no tienen esperanza. Aquellos. Cristo vino para darles esperanza. Cristo vino para sanar ese corazón, volver a ponerle vida a ese corazón y volverle a dar una razón más de seguir viviendo, mi hermano. Para eso fue que Cristo fue enviado, para sanar esos corazones que el pecado dañó, lastimó, porque eso es lo que hizo el pecado, mi hermano. Dañó, quebrantó el corazón de la persona. Pero para eso la persona tiene que quebrantarse también ante el Señor, porque esta es una promesa, mi hermano, que un corazón quebrantado, no por el pecado, sino por Cristo. No importa qué tan quebrantado esté por el pecado, una vez que ese corazón quebrantado se quebranta a los pies de Cristo, dice la palabra que un corazón quebrantado y humillado a los pies de Cristo, Cristo jamás rechazará, mi hermano. Vea la diferencia de lo que Cristo ofrece y a lo que el mundo ofrece. El mundo, el diablo, quebranta los corazones y una vez que ya no los necesita, los avienta. No te necesito, no hay nada que sacar de ahí. Pero cuando ese corazón quebrantado se doblega a los pies de Cristo, Cristo lo levanta, Cristo lo sana, Cristo le da una nueva razón para seguir viviendo, mi hermano. Sigue diciendo, después de decir que a sanar a los quebrantados de corazón, dice que vino a dar, a pregonar y a darle libertad a los cautivos. Hermano, eso es algo, mira, yo feo. Hay una gran diferencia entre estar preso y estar cautivo. Cautivos, el hombre fue cautivado en el pecado. Mismo Pablo en una ocasión lo dijo de esta manera: yo me doy cuenta que hay algo dentro de mí. Yo sé lo que es bueno y yo quiero hacer el bien, pero hay algo dentro de mí que no me deja, y me doy cuenta que quiero hacer el bien, pero no puedo, y más bien termino haciendo aquello malo que yo no quiero, porque la carne fue llevada cautiva a esas mentiras del enemigo. Y cautivo, mi hermano, es aquella persona que hace cosas que no quiere hacer, pero está forzada a hacer. Y el pecado llevó al hombre ahí, mi hermano. El pecado, cuando entró ahí, le mintió al hombre y el hombre fue llevado, seducido, llevado cautivo a la mentira, mi hermano. Fue llevado ahí. Yo recuerdo una vez una persona, hace años, una persona que había estado usando heroína, se le estaba inyectando. Yo recuerdo que cuando vino a los pies de Cristo esta persona, paró de hacer todo eso. Pero como a las 2 o 3 semanas, ese hombre se miraba desesperado, porque el cuerpo le estaba pidiendo lo que antes él se metía dentro de su cuerpo. Lo miraba desesperado y decía: no quiero, esa vida me ha lastimado, no quiero, pero siento la desesperación, la necesidad de hacerlo. Era un hombre que su mente, sus emociones habían sido cautivadas a esa droga que él necesitaba. Es lo que el diablo le hacía creer, porque había sido llevado cautivo a ese vicio. Recuerdo una vez un hombre, también varias historias que sucedieron, mi hermano, al comienzo de cuando conocí al Señor. Recuerdo una vez un hombre que le llegaban ataques de ansiedad, de desesperación, que cuando siempre era su papá el que lo llevaba a la tienda, a citas médicas,
Y cuando su papá iba manejando en el freeway, si le llegaba ese ataque de pánico, de desesperación, él abría la puerta. Cuando su papá miraba que ese joven le llegaban esos ataques de pánico, él se orillaba porque se bajaba y empezaba a correr. No le interesaba si un carro lo golpeaba o lo aplastaba. Era tanta la desesperación que le llegaba que salía corriendo. Se perdía por horas. Y recuerdo una vez que fuimos a orar por él a su casa. Éramos puros jóvenes, nuevecitos en el Señor. Teníamos meses de haber conocido al Señor. Pero usted sabe que un recién convertido está apasionado. Un recién convertido, mi hermano, no anda buscando excusas, pretextos para servir al Señor. Se entrega, se mete porque anda en su primer amor. Recuerdo que estábamos en ese cuarto y ese señor, mi hermano, como su mente y todo su ser había sido llevado cautiva a esos desesperación, mi hermano. Le empezó a llegar esa desesperación. Nosotros empezamos a orar por él. Y en un momento donde estábamos ahí, que algo nos sucedió a todos nosotros, mi hermano. Que sentimos una paz dentro de nosotros que no era de nosotros. Una paz y una fe, mi hermano, que cuando oramos, ya habíamos orado por él, pero en ese momento fue una oración, mi hermano, donde ya no había ninguna duda en nuestra mente y en nuestros corazones. Oramos con aquella autoridad, con aquella fe, mi hermano, que ese hombre se metió al baño y cuando salió del baño sacó unas pastillas de la bolsa, sacó una navaja de la otra bolsa. Y él ya estaba listo. Me iba a meter ese baño, me iba a tomar todo ese frasco de pastillas y me iba a cortar las venas. El Señor lo hizo libre. Y eso es lo que hace el pecado, hermano. Díselo al Señor. Pasaron los años, no sé cómo terminó ese hombre, mi hermano. Amén. Ya no lo sé. Si siguió con el Señor, qué bueno. Pero si en algún momento él flaqueó y abrió su puerta una vez más, creo que su estado vino a ser pobre, porque dice, vino a ser peor, porque dice la palabra que cuando un demonio o algo es echado fuera de la vida de un hombre, dice que anda rondando, queriendo regresar para atrás. Y si la persona no es cuidadosa, le abren la puerta, dice que ese demonio regresa. No regresa solo, regresa con 7 más. Y el estado de esa persona viene a ser peor. Pero bueno, Cristo vino a darnos libertad porque habíamos sido llevados cautivos por el pecado. Sigue diciendo más adelante. Y dijo que vino a darle vista a los ciegos. Ceguera natural, pero más importante, ceguera espiritual, hermano. Para que los hombres, porque dice la palabra, que el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos y también de ciertos creyentes, para que la luz y la luz, que es la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, no le resplandezca en su entendimiento y no conozcan las verdades que están ahí en la palabra, que no le resplandezcan las promesas y las verdades que nos otorga la palabra de Cristo Jesús. Por eso vino a darnos vista a las personas para que pudieran mirar y estar conscientes del problema en el que estamos metidos, mi hermano. Y para esto, mi hermano, se me viene a la mente la vida de Noé, que aún mismo Cristo habló en el libro de Mateo y en Mateo de Lucas acerca de Noé, que dijo que en los últimos tiempos será como en los días de Noé. Se estarán dando en boda, en casamientos. Quiero ser específico con esto, mi hermano. Esto no quiere decir que es malo casarse, mi hermano. No, qué bueno, es mejor, ¿verdad? No es eso. Tampoco se estaba refiriendo a que era malo que hubiera fiesta, que hubiera celebración. No, mi hermano. No se estaba refiriendo a esto. Amén. No se estaba refiriendo. Es más, hay mucha gente que no va a ser salva. No porque, voy a usar lo que dice la palabra, hermano. No porque andaban de quinceañera en quinceañera, de boda en boda, de fiesta en fiesta. Hermano, no se van a perder porque fueron ahí. ¿Saben por qué se van a perder? Porque nunca miraron a Cristo.
Dice, y no físicamente, o sea, nunca entendieron el mensaje de Cristo. Porque dice que será como en esos tiempos, la venida del Hijo del Hombre, como en el tiempo de Noé, que estaban haciendo un montón de cosas, y dice la palabra que no se dieron cuenta, porque era tanta la ceguedad que había en ellos, no se dieron cuenta hasta cuando llegó el diluvio, que entonces sí le dijeron, Noé, ábrenos, ahora sí nos damos cuenta que lo que tú decías era verdad, ábrenos la puerta, pero fue demasiado tarde, porque no se dieron cuenta. Todo fue más importante, menos la verdad de Dios. ¿Y por qué digo que hay muchas personas que se van a perder? No porque anduvieron haciendo de fiesta en fiesta, mi hermano, sino porque nunca supieron dar el lugar a Dios, a Cristo, mi hermano. Amén. Nunca. Siempre fue más importante algo más. Un juego. No, hermano, mi hermano. Cumpla con el Señor. Vaya a mirar ese juego. Ay, que a tal hora hay tal fiesta, hermano. Cumpla con el Señor y váyase a la fiesta. Amén. No que ponga por prioridad la fiesta o ponga por prioridad el juego, y si tengo tiempo, pues ahí llego con el Señor. Porque créeme que el diablo es experto para distraer a las personas, que nunca se den cuenta del problema de lo que está sucediendo o lo que les espera si no vienen al conocimiento de Cristo. El diablo es experto y los mantiene ocupados aquí, ocupados allá, o que este día que es el Señor lo voy a hacer a un lado porque me salió esto otro. El próximo fin de semana, me salió esto otro. Pasa quizás un mes y no le dan el lugar que el Señor se merece. ¿Por qué? Porque fue más importante lo que el mundo le dio que lo que Cristo les ofrece. Y lo vuelvo a decir, no es que sea malo, mi hermano, amén. Cumpla con el Señor y después siga. Amén. Por eso esa generación se perdió, porque no supo darle. Era tanta la oscuridad que había en sus mentes que no se dieron cuenta del problema en el que estaban metidos. Y en estos tiempos, mi hermano, así está sucediendo, mi hermano. Hay un montón de distracciones donde quiera, y los políticos lo saben. Y a veces las cosas no están bien, mi hermano, pero ellos avientan una capa de humo y ahí va la gente. Se les acabó ese humo. Hay un problema fuerte, avientan otro montón de humo. Ahí van para allá, mi hermano. Y nunca se dan cuenta realmente de lo que está en juego, que es la salvación de sus almas, mi hermano. Por eso dice la palabra que vino a darle vista a los ciegos, mi hermano. Y hay un dicho, no voy a decir que dice la palabra, hay un dicho, y está la palabra, que no hay peor ciego que el que no quiera ver, mi hermano. Amén. Aún la misma palabra dice que en los postreros tiempos va a ser tanta la ceguedad en los hombres que lo bueno lo van a llamar malo, y lo malo lo van a llamar bueno. Porque a veces decir la verdad hasta en la corte termina, mi hermano. Amén. Pero diga algo malo, bravo. Porque es más aceptable decir la mentira que decir la verdad. Amén. Por eso Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, imposible, pero prefiero agradar a Dios. Mi hermano, el tiempo se... Denme unos minutos, quiero terminar. Sigamos mirando, mi hermano. Entonces, digo que vino a poner libertad a los oprimidos, esas personas que han sido lastimadas, que es tanta la opresión que hay en sus corazones, que ya no hay esperanza, ya no hay voz. Es más, todo lo ven negro. A donde quiera que ven, todo lo ven mal, mi hermano. Ya, porque el daño que está ahí adentro. Versículo 19 dijo que vino a predicar el año agradable del Señor. Ahora hay en los versículos que siguen, mi hermano. Versículo 20 dice que Cristo, enrollando ese libro, se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y fijos en él, Cristo les dijo de esta manera: hoy se ha cumplido esa palabra. Porque en Isaías 61 era una promesa
Pero en Cristo, ahí en ese momento ya no era una promesa, sino que la promesa estaba parada ahí, enfrente de ellos, que esa palabra ahí se había cumplido, mi hermano. Pero ¿sabe cuál fue el problema en ese momento? Que a los que Cristo le estaba enseñando ahí, toda la historia está ahí en todo ese versículo, que a los que Cristo le estaba enseñando ahí eran personas ahí que lo habían mirado crecer a Él. No creyeron en Él, porque nunca miraron más allá de lo que Cristo era. Ellos simplemente miraron, Él es el hijo del carpintero. Ahorita aquí en el día de reposo nos está enseñando la palabra, pero de lunes a viernes, pongamos de esta manera, de lunes a viernes Él ha estado metido ahí con su padre José, haciendo en la carpintería. Nunca miraron más allá de lo que Cristo era, mi hermano. Por eso el creyente, cuando viene a los pies de Cristo, tiene que mirar más allá del Cristo que la historia nos ha enseñado, mi hermano. Un Cristo que en las películas nos lo ponen todo aburrido, mi hermano. Un Cristo que pareciera que siempre está triste, que siempre está deprimido. Un Cristo que a veces nos ponen por allí en una pared, mi hermano. No, mi hermano, sino el Cristo real, el Cristo verdadero, aquel que resucitó, aquel que está levantando, mi hermano, aún a los muertos interiormente, mi hermano. Es necesario mirar a ese Cristo vivo, no al Cristo de la historia, no al Cristo religioso, sino aquel Cristo vivo, resucitado. Ellos no fueron capaces de mirar a ese Cristo. Y Él mismo tuvo que decirles que quizás sin duda, versículo 23, que quizás sin duda ellos les dirían: médico, cúrate a ti mismo. Dice: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí todas esas cosas que tú has hecho. Mismo Cristo dijo: no hay profeta sin honra. O sea que Él no pudo hacer milagro ahí, porque nunca miraron más allá de lo que Cristo era. Y Cristo les refirió dos historias, y con esta cierro, mi hermano. Cristo les dijo: miren, en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel, pero Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón, que no era ni israelita. Fue enviado a ella. Dios le dijo: Elías, ve con esa viuda, yo le he dado orden ya para que te atienda. Cuando Elías llegó ahí, mi hermano, esa mujer no tenía que comer, no tenía nada tenía. Ella andaba buscando leña para preparar una torta para él y para su hijo y dejarse morir. Pero llega un hombre de Dios con una promesa, y del otro lado está una mujer que no es israelita, pero tiene fe, porque está creyendo lo que no suyo, porque no era israelita, lo que Dios le había dicho. Y si ella le preparaba esa tortita ahí, mi hermano, con jamón, frijolitos, no sé, mi hermano, ya me lo estoy imaginando, chorizo, no lo sé, mi hermano, amén, ya tengo hambre, vamos, hermano. Ella lo hizo. Dice la palabra que el aceite nunca dejó de menguar ahí en esos jarrones que ella tenía. Una mujer que no era judía, una mujer que era pobre, pero escuchó la voz de Dios. Ahí mismo dice que ya no en el tiempo de Elías, sino en el tiempo de Eliseo, había un sirio de la ciudad de Siria que se llamaba Naamán. Estaba enfermo de lepra, era rico, adinerado, fue enviado a Eliseo. Ahí podemos mirar a pobre y el rico, que el rico se incomoda porque Eliseo no vino a recibirlo, mandó a su criada. ¡Qué desprestigio! Y luego se sintió más humillado cuando Eliseo le dice: ve y métete al río Jordán 7 veces. Se sintió más humillado. ¿Cómo es posible? Si en Siria hay mejores ríos y tú me mandas a meterme a este río inmundo de mala gana. Pero lo hizo y fue sanado. ¿Qué estaba enfrente de ahí? Su arrogancia, su altivez. Pero aún todo eso no lo había sanado, mi hermano. ¿Qué hay en estos dos? En la mujer y en este hombre. Y la pregunta es: ¿por qué la mujer
recibió para su provisión y por qué ese hombre fue sanado. Todo. 1 más 1 son ¿qué? 2. 2 más 2 son 3. Está conmigo, ¿verdad? ¿Saben por qué, mi hermano? Porque le creyeron al Señor. La viuda le creyó. Por eso dice la palabra que al que cree, todo es posible. Por eso dice la palabra que el que se acerca a Cristo, a Dios, cree que es merecedor de su gracia. Pues si no, mejor que ni se acerque, mi hermano. Amén. Por eso dice que el que cree, todo le es posible. Por eso el Padre envió a su Hijo para sanar al hombre, para restaurar al hombre, para volver a poner el hombre en el lugar que él perdió. Y eso no va a suceder de la noche a la mañana. En unos el proceso es más rápido, mi hermano. Pero al final de cuentas, cuando partamos de esta vida, mi hermano, ese es nuestro destino. Llegar a ese lugar que Él ha preparado y nos dirá: en lo poquito me fuiste fiel. Entra al gozo del Señor, mi hermano. Pero eso es para los que le creen, mi hermano. Por eso Cristo fue enviado ¿para qué? Para sanar nuestros corazones. Cristo fue enviado para darnos esperanza y para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Cristo vino a hacerlo. El hombre, las personas tienen que creer y darle el lugar que Dios se merece en sus corazones. Amén. Porque a veces suele suceder: quiero todo lo de Dios, pero no quiero a Dios. Quiero todos los beneficios de Dios, pero yo no quiero nada para el Señor. Quiero el bienestar de Dios, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiera. Y está bien, ¿no? Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su vida. Qué bueno que nos dio el libre albedrío. Pero la palabra es clara. Y dice que el que quiere ver días buenos en su vida, refrene su lengua. El que quiere paz, que la busque. Y una vez que la encuentre, siga, mi hermano. No hay persona que no sepa lo que es bueno para su vida y lo que es malo para su vida. Todos sabemos, mi hermano. Pero desafortunadamente, déjeme ir hacia abajo, mi hermano. No quiero en las redes sociales que alguien me mire aquí, no, mi hermano, déjame. Pero a veces pareciera como que es mejor ser masoquista. Digo masoquista porque hay cosas que nos lastiman. Pero ahí estamos. Amén. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres maravilloso, Señor. Señor, esas verdades que tú hablaste ahí a esos hombres están vigentes hoy para nosotros en estos días, Señor. Muchos de los que estaban ahí en ese momento se enojaron contigo, Señor, porque es lo que dice la palabra, que te llevaron a un barranco donde querían quitarte la vida, pero tú saliste de ahí y no te pudieron hacer nada, Señor. No era porque lo que tú estabas diciendo les iba a causar un daño, sino porque a veces el daño que hay en la persona es tanto que a veces es más fácil creer una mentira que creer una verdad. Y esa promesa está vigente en nuestras vidas de que tú has venido a sanar, a darnos buenas nuevas, de que en ti somos ricos, Señor, de que en ti tenemos la vida eterna, Señor, que tú has venido a sanar nuestro corazón quebrantado, nuestra alma que fue engañada, Señor, que tú viniste, Señor, a romper ese yugo del pecado que nos lleva cautivos a hacer cosas que nos dañan, que nos hacen daño. Gracias, Señor. Padre, aquí estamos ante tu presencia, Señor,
En tus manos está esta casa, en tus manos está cada uno de los que estamos aquí, Señor. Los que ven en redes sociales, Padre, estamos en tus manos, Señor. Pedimos que seas tú guiándonos día tras día, Señor. Y que esa verdad, esa liberación, Señor, se lleve a cabo al 100% en nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra que aún la misma creación está esperando esa libertad gloriosa de los hijos tuyos, esa libertad que es otorgada en Cristo Jesús, Señor. Y esa libertad nos la ofrece Cristo Jesús. Por eso Cristo lo dijo de esta manera a sus discípulos: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres de las mentiras del enemigo que a veces nos roban la paz, nos roban la tranquilidad, nos roban la esperanza, nos hacen sentir a veces los más pecadores. Pero en Cristo somos libres. En Cristo tenemos la vida. Guíanos, Espíritu Santo, día tras día a permanecer en esa verdad, y que nuestra mente sea liberada, renovada día tras día. Nuestra alma sea liberada, renovada día tras día de toda mentira, toda opresión del enemigo. Porque en el principio fuimos creados perfectos, y en Cristo volvemos a ser renovados, Señor. Señor, oramos por esta hermana, esta familia. La familia, la esposa de Mayrón, su padre tiene cáncer, su esposa tiene cáncer. Señor, oramos que tú los abraces ahí donde ellos están, Señor. Padre, que sea tu mano moviéndose de una manera especial, Señor. Obrando, Padre, trayendo calma, trayendo paz, sanando, si está en ti, Señor. Si tú quieres hacer ese milagro, Señor. Amén. Porque todo depende de ti, Señor. Todo depende de ti, Señor. Sana, restaura y ahora a este hombre con tu amor, tu gracia y tu misericordia, y dale la fuerza que necesite en este momento para mantenerse firme para su padre y para su esposa, Señor. En tus manos lo ponemos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Ahora sí, Señor, después de este cántico nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia. Ve tú con nosotros, Señor. Guárdanos y guíanos día tras día. Y gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermanos, después de este cántico somos despedidos, y que la paz de Dios vaya con cada uno de vosotros. Vamos a ver, levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile: santo, santo eres Dios. Que
bendición de Dios tengo. Tú siempre cuidas de tus hijos. Tú siempre eres fiel, Jesús. Tu nombre es grande, Señor. Dios santo, Señor. Dios santo, santo. Jesús, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Jesús. Te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mis finanzas.